Buen día, audiencia del podcast Management Talks. En esta oportunidad, desde Perú nos acompaña Carlos Pérez Trujillo. Con él conversaremos sobre el tema servicio. Ah, no, disculpen, el tema no es ese, se han confundido. Es liderazgo servicial. Y bueno, vamos a soltar el speech de presentación de nuestro invitado y luego empezamos con el podcast respectivo. En el podcast del día de hoy, nos acompaña desde Perú, Carlos Augusto Pérez Trujillo. En el episodio de hoy, del podcast Management Talks, trataremos el tema Liderazgo Servicial, una estrategia de éxito empresarial. En el episodio del podcast de hoy, se abordará ¿qué diferencia al liderazgo servicial de otros estilos de liderazgo? ¿Cómo se implementa el liderazgo servicial en una organización? ¿Qué pasos recomiendas? ¿Cuáles son los beneficios más destacados del liderazgo servicial para una organización y sus empleados? Y muchas preguntas más en el episodio del día de hoy. Sobre nuestro invitado. Carlos Pérez Trujillo es un consultor en filosofía consulting y facilitador ágil con más de 5 años de experiencia liderando equipos y procesos pedagógicos. Actualmente, está realizando una maestría en prácticas filosóficas en el Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas, CESAPFI, en México. Se especializa en metodologías ágiles, liderazgo servicial, filosofía en las organizaciones y consultoría filosófica. Carlos promueve el pragmatismo y el valor de las humanidades en las organizaciones. Para poder llegar a más personas, te pedimos que compartas el presente episodio, y si quieres estar enterado de nuestras novedades, suscríbete a nuestro canal en WhatsApp. Nos ubicas como Management Perú. Si te interesa que desarrollemos un tema en particular, háznoslo saber y nosotros ubicaremos al profesional adecuado para desarrollar un próximo episodio del podcast Management Talks. Vamos a una breve pausa y empezamos con la entrevista que tenemos preparada para nuestro invitado, Carlos Augusto Pérez Trujillo, desde Perú. Una pausa y volvemos. Hola Carlos, bienvenido nuevamente al podcast Management Talks. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí tranquilo. Perfecto, Carlos. Entonces, iniciemos con el programa que tenemos preparado para el día de hoy, referente a el tema de liderazgo servicial. ¿Puedes darnos una definición general en qué consiste el liderazgo servicial? Sí, bien, bueno, el liderazgo servicial, digamos que es otro estilo de liderazgo y que por lo tanto sigue siendo una forma de influencia, pero que lo que está buscando este liderazgo servicial, digamos, fuera de lo común, que es llevar un grupo de personas hacia un objetivo, que es lo común del liderazgo,
El liderazgo servicial tiene un interés real y verdadero por el bienestar de las personas, ¿no? Es decir, no es que solamente está buscando llevar hacia un objetivo, sino que está preocupado por el bienestar de las personas a las cuales lidera, ¿no? Y también lo hace mediante el servicio, ¿no? Su proceso de influencia, por así decirlo, es mediante el servicio, mediante estos actos serviciales, esos actos de ayuda, de soporte, de cuidado que se tiene con las personas, es mediante el cual puede liderar y quiere influenciar para que las personas a las cuales lidera puedan cumplir sus propios objetivos, sus propias metas, su bienestar, su satisfacción o hasta por así decirlo, podríamos decir su propia felicidad, ¿no? Perfecto. ¿Por qué crees que el liderazgo servicial es relevante en el entorno empresarial actual? Bien, lo importante de esto es que el liderazgo servicial se está haciendo mucho más popular porque cuando los líderes, por así decirlo, tienen que influenciar, ya no va a sostenerse, por así decirlo, en su potestas, usando este concepto del derecho romano, es decir, en su poder adquirido u otorgado, ¿no? Sino que más bien lo va a hacer a través del vínculo o a través de la autoridad que pueda generar con la persona. Aquí básicamente lo que trato de decir es que ya esto de que tú lideras porque tienes un cargo más alto o porque quizá a las personas a las cuales tienes que liderar de una u otra manera, ¿no? Está en juego sus sueldos o su posición, por así decirlo, en el lugar de trabajo, eso ya no está funcionando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya las empresas ya no son los que tienen el poder del capital humano, ¿no? Sino que más bien son las personas quienes se han dado cuenta que ellos ya tienen el poder aún para el lugar donde ellos quieren trabajar. Entonces, ya no basta con este tipo de aspecto de basarnos en un poder otorgado, sino que más bien para poder influenciar, para poder liderar, hay que hacerlo mediante el vínculo, ¿no? Mediante un aspecto más de autoridad, ¿no? Y esta autoridad no la entiendo como, digamos, una forma coercitiva o fuerza, ¿no? Sino más bien como aquel reconocimiento que tienen las personas para esta persona que es un líder, por así decirlo, ¿no? Carlos, ¿y cómo se implementa el liderazgo servicial en una organización? ¿Hay pasos que tú puedas recomendar? Wow, yo creo que esa pregunta nos hemos adelantado, pero bien. Creo que lo importante de este liderazgo servicial, ok, para comentar un poco más y luego responde eso como para entenderlo, Ok, eh, se va a inspirar pues en este libro de Viaje hacia el Oriente de Hernán Hesse. No sé si algunos han leído su libro Lobo Estepario, que dice solo para locos. Entonces, Hernán Hesse va a contar una historia de un grupo de personas que hacen un viaje, ¿no? Hacia el Oriente, así un viaje del tipo místico, ¿no? Y hay una persona que sería básicamente como que alguien que los acompaña, un maestro, una persona, por así decirlo, que tiene cierto reconocimiento, ¿no? A quien los sigue, los acompaña, ¿no? Pero al final, digamos, esta persona no se presenta, por así decirlo así, como alguien, como una figura, ¿no? Con cierto poder, sino que está con ellos como una persona más. Y luego, cuando acaba el viaje, por así decirlo, cuando acaba el viaje, empiezan a preguntarse, a contar sobre lo que pasó, y se van dando cuenta, ¿no? Que esta persona que estaba ahí como sus amigos, en realidad era una persona que era muy, muy versada, ¿no? Una persona que sí tenía, digamos, ya cierta autoridad, cierta altura, pero siempre lo estaba acompañando a ellos. O sea, es una persona que los servía, ¿no? Entonces, vamos primero a esta experiencia, ¿no? Es una persona por así decirlo, de alto rango, que no se presenta como alguien de rango y que por lo tanto implícitamente no te está pidiendo que tú tengas cierto respeto con ella, ¿no? Que sería lo cotidiano, ¿no? Pero que te está sirviendo como un otro como un otro igual a ti o como un otro hasta menor que tú, por así decirlo, ¿no? No se presenta como alguien mayor.
y que por lo tanto le exige al otro que lo respeten, ¿no? O que le hagan caso, no. Él se pone por debajo, lo acompaña, los ayuda y luego se dan cuenta que esta era una persona que siempre estuvo allí, los acompañó, los ayudó, pero una persona que era digna, por así decirlo, de respeto y autoridad, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta historia, Robert Grimleff, él empieza a inspirarse en esta historia y se da cuenta de que aquí hay una forma diferente de liderar, diferente a lo común, de cómo en el tiempo que él está trabajando en empresas también, se va dando cuenta que funciona mejor que lo otro. Porque la experiencia cotidiana es, tengo una persona de mayor rango, ¿no? Y esa persona será a quien tú tengas que obedecer, por así decirlo, ¿no? A esa persona de mayor rango es quien te tiene que liderar. No, acá él se da cuenta de decir, no, los mejores ejemplos de líderes que he visto son aquellas que no se presentan con un rango o no exigen cierto respeto o autoridad o poder en base a su jerarquía, sino que empiezan por debajo o empiezan al mismo nivel y mediante el servicio, el cuidado, empiezan a influenciar y a transformar la organización. Entonces, Robert Grimleff empieza a escribir un ensayo, ¿no? Que se llama, digamos, el siervo como líder, ¿no? Y ahí empieza a mostrar sus reflexiones sobre cómo empiezan a nacer los líderes. Y estos líderes son los que muchas veces transforman la sociedad y que no necesariamente al inicio tenían la pretensión de ser líderes, sino que más bien lo que empezaron fue ayudando, ¿no? Fue ayudando, fue sirviendo, y que como se dieron cuenta que para que sigan ayudando y tengan mayor alcance lo que ellos quieren lograr con las personas, ya requieren ellos liderar, ¿no? Entonces, para Grimleff es primero sirve y luego lidera. Entonces ahí se cambia el modelo común que es yo primero lidero y luego sirvo. No, aquí es primero es un sirviente, es una persona que sirve, que ayuda, que apoya y mientras va creciendo, va avanzando, ya va liderando, ¿no? Ese proceso de ese grado de influencia va aumentando, pero mediante su servicio, ¿no? No es que primero lidera, no tiene la pretensión de liderar, ¿no? Entonces, luego de esto, esta idea ya se va a ir, por así decirlo, acrecentando. Y hay otro texto que lo va a tocar ya este gurú también de liderazgo, que es Ken Blanchard. Y ellos van a querer tener un libro que se llama Un líder como Jesús, ¿no? Y Ken Blanchard con Phil Hobbs plantean que digamos, el arquetipo, ¿no? Por excelencia del liderazgo servicial es la figura de Jesús, ¿no? Y por lo tanto, en ella, por así decirlo, se fundamenta este liderazgo servicial y la forma de cómo se transforma una organización. Ahí es ahora donde entramos a los pasos, por así decirlo, ¿no? Bien, no sé si Correcto. hay una pregunta como para continuar. Sí, parafraseando un poquito, es algo así como para cosechar primero debes sembrar. Correcto, sí, así es, así es. O sea, es una lógica diferente, ¿no? Que Blanchard plantea que el liderazgo servicial, digamos, voltea, ¿no? Voltea la pirámide, ¿no? La pirámide cotidiana del liderazgo, ¿no? O sea, la pirámide normal es el líder está en la cúspide y él da la visión, ¿no? Y esto se va, digamos, cayendo hacia abajo, ¿no? Los que están abajo de la pirámide piden una visión, ¿no? Eso es el normal, por así decirlo, ¿no? Cuando Ken Blanchard plantea que gira o voltea la pirámide, es que el líder servicial no es que va a dar una visión o va a dar una visión a quienes se las piden. Quizás nadie está pidiendo o buscando una visión, nadie le está exigiendo nada. Lo que va a hacer el líder servicial es que él va a implementar la visión. Uno por uno va a implementar la visión. O sea, de él solito va a implementar la visión hacia arriba, mediante el servicio. O sea, él no va a esperar, él no va a dar la visión y la gente va a seguirle, no. Él primero va a crear las bases para crear ese tipo de liderazgo y se va a ir hacia arriba, ¿no? Es una cuestión muy one-to-one, que genera mucho vínculo, que transforma personalmente, que genera este sentido de identificación con el líder. Es el líder quien va a implementar la visión. O sea, ahí está la diferencia, digamos, en este liderazgo servicial, ¿no?
Ok, Carlos, ya nos dices un panorama general, ya luego podemos regresar conforme avanza el tema de los pasos que Ya, mencionamos. dale. Eh, ¿Cómo se implementa un liderazgo servicial en una organización? Estos son los pasos que te había mencionado, Sí, ¿no? sí, sí. Es lo vamos a ver, Regresamos. vamos a ver. Sí, sí. Ya. Ya. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta un líder servicial y cómo se pueden superar? Bien, eso yo creo que es importante, ¿no? Ken Blanchard y Phil Hobbs en su libro Un líder como Jesús plantean desde el inicio que el líder servicial tiene que responder a dos preguntas, dicen, y esto es importante, ¿no? La primera pregunta es ¿de quién soy? Y la segunda pregunta es ¿quién soy? Ken Blanchard y Phil Hobbs están planteando que el líder servicial, antes de poder reconocer su identidad, en primer lugar tiene que reconocer qué es lo que le da sentido a su vida, qué es lo que le da propósito a su existencia. En otras palabras, lo que está diciendo Ken Blanchard es liderar. ¿Por qué razón? O sea, ¿qué es lo que te da esa fuerza o la motivación para liderar? ¿Será el estatus? ¿Será el reconocimiento? ¿Será el poder? ¿Será el dinero? ¿Será la necesidad de atención? ¿O será una cuestión mucho más trascendente? En otras palabras, se están preguntando sobre quién es tu Dios. Entonces, Ken Blanchard está planteando que el líder servicial, en primer lugar, tiene que decir, yo sirvo a Dios o quiero servir a otras cosas como cualquier ídolo, porque eso marca tu identidad. Eso marca tu identidad, va a ser Ken Blanchard. Y luego que tú has sabido quién es tu Dios, puedes tú recién saber quién eres, porque eso determina tu propia identidad. Si tu Dios es el dinero, entonces significa que tú te reconoces en cuanto tienes dinero y en cuanto que no lo tengas, dejarás de ser tú, ¿no? Si tú reconoces que tu Dios es Dios, entonces significa que tienes un propósito mucho más alto y que por lo tanto el servicio que tú realizas a las demás personas está de acuerdo a un proyecto mucho más grande que sería, ¿no? El poder construir, el poder continuar con la gran comisión que planteó Jesús y que es al final también extender el reino de Dios, ¿no? Por eso que el líder servicial es capaz de servir y es capaz de dar su vida también por los demás, ¿no? Entonces ahí empieza el sentido, o sea, para quien el dinero, la fama, el estatus sea su Dios, difícilmente va a hacer actos de sacrificio. No va a poder hacerlo, ¿no? Porque todos están girando en torno a su propio beneficio, ¿no? Y este liderazgo servicial, fundado en la figura de Jesús, está pidiendo un acto casi sacrificial, ¿no? Esa es la diferencia que plantea este caso. Entonces, uno de los grandes retos que tendría el líder servicial sería eso, ¿no? ¿Qué tanto va a ser capaz de morir a sí mismo, de dejar su orgullo y entrar dentro de un proyecto mucho más grande? Porque el mismo Jesús lo dice, ¿no? Aquel que quiera ser mi discípulo, cargue su cruz y sígame. O sea, en otras palabras, está diciendo, tienes que morir a ti mismo para ser mi discípulo. Complicado, ¿no? Y ahí está el asunto, ¿no? Y se siguen contando más pasajes, ¿no? De las personas que dicen, yo quiero ser tu discípulo, no quiero seguirte. Entonces, ¿qué le dice Jesús, no? Bueno, de cierto te digo que el Hijo del Hombre no tiene dónde poner o acostar su cabeza. O sea, no tengo plata. O yo te voy a seguir, pero deja que entierre a mis padres. No, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vino un joven diciéndole que había cumplido todos los mandamientos, ¿no? Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, vende todas tus riquezas y dáselo a los pobres. Y el joven agarró, se dio media vuelta y su cara entristecida. Y no sabemos quién es. Y la gente, y de las personas quienes se cuentan en los evangelios, son aquellas personas que el mismo Jesús le dice, ¿no? Aquel que no haya dejado padre ni madre, hijos, hermanos, por causa mía, no es, digamos, digno de ser llamado mi discípulo. Entonces, o sea, eso sería, digamos, lo primero, el primer reto que tendría este líder servicial, porque no va a poder servir a los demás.
no va a poder porque constantemente va a chocar con ese egoísmo muy natural en nosotros los hombres, ¿no? O los seres humanos. Este va a ser su primer reto. Entonces tendría que morir así, tendría que salir de sí mismo para empezar a servir, ¿no? Perfecto, Carlos. Este tema a veces de lo blando, donde está el tema del liderazgo, no es muy tangible. Entonces la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿cómo se mide el impacto del liderazgo servicial en una empresa? Bien, bueno, yo seguiría siendo muy pragmático, ¿no? En los resultados, ¿no? Es decir, vamos a tener unos resultados esperados, porque al final habríamos que decir lo siguiente, ¿no? ¿Cómo medimos, o sea, en cualquier empresa, cómo se mide el liderazgo? O sea, no es que uno puede medir el liderazgo, ¿no? Lo podemos observar, lo podemos percibir, pero al final ese liderazgo se mide en cuanto a los resultados que queremos alcanzar, que es decir, una cuestión deseada y, digamos, lo que alcanzamos, que sería la situación real, ¿no? Y por lo tanto uno es capaz de darse cuenta que hay algo que no está funcionando y por lo tanto nuestro liderazgo no está funcionando. Entonces, el liderazgo servicial nuevamente la vamos a medir con los resultados. Es decir, si antes tú no veías compromiso, mediante este liderazgo servicial que tú empiezas a aplicar, puede apreciarse, puede observarse un mayor compromiso, ¿no? Si antes la gente no era tan participativa, ahora lo es. Entonces, es fácil de poder medir en una situación que no había y que ahora hay, en una situación A otra situación B. La diferencia está en saber qué es lo que yo voy a medir, ¿no? Porque no lo puedo cuantificar, pero sí soy capaz de reconocer de que había un antes y ahora hay un después mediante este tipo de liderazgo. Perfecto, tal vez también por allí una mejoría en el clima o algo por el estilo, ¿no? Claro, siempre va a haber algún cambio, ¿no? Siempre va a haber alguna transformación y sigue estando dentro del propio modelo que estamos planteando. O sea, estamos viendo en los evangelios un Pedro que fue capaz de negar a Jesús. Pero ese mismo Pedro que fue buscado por Jesús, luego de haberlo traicionado, de haber sido crucificado Jesús y haber resucitado el tercer día, Jesús va en búsqueda de Pedro, ¿no? Y ese mismo Pedro es de quien se cuenta que luego está haciendo milagros y quien es capaz, como lo cuenta la tradición, de morir crucificado, pero de cabeza porque no quiere morir como su Señor. Entonces, ¿quién va a ser capaz de morir por una causa, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Entonces, eso es muy visible. O sea, ¿cómo? O sea, ¿podríamos medir si la gente es capaz de dar su vida por la causa? Bueno, sí, pues no, sí podríamos medir. Mientras alguien no se compromete, hay otros que sí son capaces. ¿Qué ha ocurrido? Hay algo que ha pasado ahí, ¿no? Hay un diferencial, ¿no? Perfecto. ¿Qué papel juegan las habilidades socioeconómicas, socioemocionales, disculpa, en el liderazgo servicial? Bien, juegan muchísimo porque este liderazgo no va a utilizar, digamos, estrategias violentas, no va a utilizar del tipo de estrategias coercitivas y ni siquiera va a caer con estrategias pasivo-agresivas, que es lo común que estamos acostumbrados. No. En realidad, este liderazgo servicial requiere una gran capacidad socioemocional. ¿Por qué? Porque el primer, digamos, paso para poder transformar una organización es el liderazgo personal. ¿Qué quiere decir esto? Que el líder servicial, antes de liderar, primero sirve, pero sirve porque reconoce que tiene un propósito, que tiene un sentido lo que está haciendo y por qué y para qué lo hace. Y mediante este liderazgo personal es capaz de transformar también su propia vida y por ende también su propio carácter va a terminar siendo moldeado. ¿Dónde se explica esto? Pues bueno, en los años que va creciendo Jesús, pero que también se hace mención en el episodio o los episodios de las tentaciones que le hace el diablo, ¿no? A Jesús.
que básicamente está mostrándole con el tema del hambre, la comida, las riquezas, el estatus, el orgullo, etcétera, etcétera. Y que Jesús va a enfrentarse a eso y al final lo que va a decir es que eso no es lo que le importa, ¿no? Más importante es cumplir con el propósito por el cual vino a este mundo. Lo mismo ocurre con el líder servicial. Va a tener que reconocer por qué está aquí y también tener esta capacidad socioemocional de saberse manejar él, porque si no, no va a poder servir a otros. Sería difícil que un líder servicial esté quejándose por servir a otros, pero si nadie se lo ha pedido, ¿no? O sea, tiene que hacerlo con mucha pasión, ¿no? Con mucho amor. Realmente hay un amor por las personas, ¿no? Realmente hay un interés real por las personas. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, sí tiene que tener un alto nivel socioemocional para poder amar a las personas, ¿no? Ok, interesante. Mencionaste que Jesús es un modelo de líder servicial. ¿Qué aspectos de su liderazgo, un poco ya centrándonos en ello, consideras más relevante en el contexto empresarial? Bien, lo primero, el interés real. Jesús muestra un interés real, un interés verdadero por las personas, ¿no? Por eso se comenta que Jesús solamente con verlos ya sabía qué les pasaba, ¿no? Él ya los había observado, ¿no? Era capaz de sentir la pena del otro, de percibir la pena del otro, un grado muy alto de empatía, ¿no? Y también era capaz de saber defender a los débiles y de convertirse en una figura de inspiración aún para los otros. Jesús está yendo a las personas que han sido menospreciadas en ese tiempo. No está con las mujeres, se conoce prostitutas, está con las pecadores, con las pecadoras, con los publicanos, con gente común y corriente, pescadores, o sea, está con la gente de la que de por sí no se espera mucho, pero Jesús está allí. Y aquí habría también otra característica fundamental de Jesús. Jesús era capaz de ver el potencial que tienen las otras personas. Y esto es fundamental en la cuestión empresarial. Lo otro también, porque, digamos, se puede ver muy claramente cuando uno que puede ejercer un cargo de liderazgo es capaz de hablar o de tratar bien a la persona hasta de limpieza. O sea, eso manifiesta mucho, ¿no? Y no solamente se regodea con la gente de altos poderes, ¿no? Que ese es el problema. Pero Jesús era capaz de ver el potencial de las personas. Por eso Jesús no fue a buscar discípulos en los fariseos, que supuestamente eran los que tenían cargos de poder, eran los más indicados, pero eran los más orgullosos. Y a pesar de eso, Jesús decidió irse y ver el potencial, por ejemplo, que podría tener un Pedro, que era un pescador, quien le dice, suelta las redes, ¿no? Ahora vas a ser tú un pescador de hombres. O sea, ¿qué significa eso? O sea, como que en una empresa veas a un junior o veas a una persona de limpieza y tú le digas, mira, ahora yo quiero que tú seas el gerente de esta empresa. O sea, algo así, me dejo entender. Claro, pero no es que lo va a poner ahorita, ¿no? Sino que va a ser todo un camino de desarrollo, ¿no? De construcción, de fortalecimiento, para que esté listo para este tipo de cargo o poder, pero que se forma en la capacidad del líder de ver ese potencial y saber que esa es la persona más indicada, ¿no? Y no se deja llevar por otras cosas, ¿no? Entonces, esto también tiene esto que se llama esta mirada reveladora, ¿no? Entonces, Jesús también tiene otro aspecto muy importante, que es mostrar una gran sagacidad para defenderse, como también para defender a otros, ¿no? O sea, este líder servicial no es una persona que no tenga poder, claro que lo tiene, pero no se basa en el poder que tenga para imponerse. Jesús no está imponiéndose, exigiendo respeto en base al poder que tiene, no. Él va a ganarse ese respeto. Entonces, en una organización también es lo mismo. No es que va a venir el líder a decir, ahora ya, yo soy jefe, soy gerente, ahora me tienen que hacer caso o va a sostenerse en eso. No.
ese respeto y esa autoridad que va a adquirir se lo va a ir ganando sin necesidad de apelar a un cargo o una jerarquía que se le ha brindado. No, sino que va a ser el camino contrario, quizá. La gente misma se va a ir dando cuenta en la forma de cómo habla, cómo camina, cómo responde, cómo es capaz de enfrentarse a otros de mayor rango que abusan de otros menores, pero que él está con los menores. O sea, ¿te imaginas ese tipo de experiencia? O sea, es una experiencia radicalmente diferente, ¿no? Entonces, la gente tampoco es tonta de decir, oye, o sea, este de aquí nunca me dijo que era el gerente de la tienda, pero me doy cuenta que es el gerente porque conoce mucho del tema cuando corresponde hablar. Y que cualquier persona no podría responder igual y la única opción razonable es que este sea gerente de tienda. Entonces, ese clic que empieza en la cabeza de las personas que dice, oye, esta es una persona superior a mí, pero está junto a mi lado. Se me ha presentado a mí como una persona normal, cotidiana. No ha venido como todo el mundo. Ha venido desde abajo. Por eso Jesús le va a decir, ¿no? O sea, en el mundo, ¿no? Son los que están arriba los que abusan de los que están abajo. Pero yo les voy a decir que eso va a cambiar, ¿no? O sea, en mi reino, el que quiere ser primero tiene que estar en el último, ¿no? El quien quiere liderar, quiere mandar, va a tener que ser el siervo de los demás. O sea, y Jesús es el mismo quien está planteando. Entonces, es diferente, ¿no? Perfecto, Carlos. Vamos a una breve pausa y estamos realizando con la entrevista que estamos desarrollando en este momento. Genial. Perfecto, nos encontramos desde Perú con Carlos Pérez conversando sobre el tema liderazgo servicial, una estrategia de éxito empresarial. Carlos, interesante lo que nos estás compartiendo hasta este momento. Queríamos hacerte la siguiente consulta relacionada con tu carrera. ¿Cómo influye la filosofía, ¿no?, en el enfoque del liderazgo y la gestión de equipos y este específico de liderazgo servicial? Bien, bueno, la filosofía definitivamente permite acceder, ¿no?, a una gran tradición de pensamiento humano y que para entender, digamos, algunos conceptos o para profundizar en otros, te ayuda mucho, ¿no?, la formación filosófica, porque uno va a encontrar muchas ideas que ya han sido pensadas anteriormente y que se convierten en fundamentos para el aspecto teórico o para el paradigma al cual uno está manejando con el tema del liderazgo, ¿no? Por ejemplo, las teorías sobre la virtud. O sea, el líder va a tener que mantener una perspectiva moral, una perspectiva ética. Ahí hay mucha filosofía. Si queremos hablar de valores, ahí está la filosofía. Si queremos hablar de praxis, si queremos hablar de acción, ahí también hay una filosofía. Entonces, básicamente muchas de las cosas que en este ámbito de liderazgo hay mucho de filosofía. O sea, está presente allí, pero claro, no es que se le está mencionando a cada rato, pero está muy presente en la toma de decisión. Esto de por sí ya manifiesta un tipo de filosofía, especialmente en una cuestión de la epistemología, teoría del conocimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí ayuda demasiado una formación filosófica, pero claro, no una formación solamente basada digamos, en la memorización de autores, ¿no?
sino en este aspecto de reflexionar junto con ellos y encontrar y hacer puentes, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he buscado hacer, ¿no? Lo mismo ocurre con el tema de teoría, con la cuestión de equipos, ¿no? O sea, hay mayor profundidad al cual uno puede acceder, ¿no? Perfecto. Sigamos entonces con la entrevista. ¿Cómo pueden las organizaciones fomentar una cultura de liderazgo servicial a largo plazo? Bien, esta es una pregunta importante. Bien, lo primero que tiene que hacer es llevar a cabo este liderazgo servicial. ¿Qué significa eso? Que el que está arriba va a tener que empezar a servir y cumplir lo que le está diciendo justamente Jesús, ¿no? Si tú quieres ser el primero, tendrías que empezar a ser el último, ¿no? Quien quiere ser un líder va a tener que primero ser un siervo, porque aquí es mucho el tema ejemplar. Entonces, a largo plazo significa que la persona quien quiere implementar un liderazgo servicial va a tener que empezar a hacer actos de servicio y mediante los actos de servicio generar un vínculo y aprovechar este vínculo para poder influenciar en los demás. Y mediante esta influencia de los demás va a continuar desarrollando este tipo de liderazgo juntos con ellos y este liderazgo se va a ir replicando y replicando y replicando y replicando, ¿no? Pero siempre porque se basa en lo que alguien ya hizo por ellos, ¿no? Ok, ¿qué consejo tú podrías darle a un líder que quiere empezar a practicar el liderazgo servicial con su equipo? Bien, yo creo que lo primero que hay que hacer es mostrar un interés real por las personas, ¿no? Y que esto, por supuesto, va a responder anteriormente a que reconozca a este líder qué es lo que le motiva a servir. Si lo que le motiva a servir es que es por el trabajo que tiene que realizar, pues quizá no le va a funcionar muy bien, porque este liderazgo servicial aún va a estar fuera de los ámbitos laborales, porque no te interesa una parte de la persona, no, te interesa toda la persona, no solamente una parte. Entonces tienes que tener claro por qué estás en este mundo y por qué quieres hacer lo que quieres hacer, especialmente un liderazgo servicial. Y lo demás es generar vínculo. Es importante porque el líder servicial trabaja con el vínculo. Yo hablo sobre el poder del vínculo. El vínculo es lo que te permite transformar a las personas. El vínculo es lo que te permite que las personas te escuchen y sepan que tú tienes autoridad sobre ellas. ¿Por qué? Porque estuviste allí cuando quizá nadie quiso estar. Fuiste la persona quien creyó en ella cuando nadie creía. Es más, fuiste la persona quien dio su vida. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús decidió dar su vida, ¿no? Para pagar los pecados de todos. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Hay un vínculo. Hay alguien mucho mayor que tú que hizo un acto de sacrificio y un acto servicial. Y eso en ti genera algo diferente, genera un vínculo, porque fuiste la persona quien se preocupó, fuiste la persona quien se preocupó por ella cuando nadie se preocupaba, quien la escuchó cuando nadie le quería escuchar, quien la ayudó cuando nadie quería ayudar, quien estuvo allí cuando nunca se lo pidieron. Entonces, y ahí hay un vínculo. Fuiste la persona quien nadie se dio cuenta que ella estaba mal, pero tú sí porque la conoces, porque la observas. Y tú le preguntaste, oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Podemos conversar? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Puedo servirte en algo? Me preocupa que realmente te es así. O sea, ahí empiezas a crear ese vínculo. Y eso por lo cual te recuerdan, y esa es la razón también por la cual te siguen, y por la cual son capaces de dar un paso más del que no darían por otra persona. Pero fue porque tú primero hiciste algo por ella. Por eso yo lo veo esto como la metáfora del banco, ¿no? Es decir, el poder del vínculo que trabaja el líder servicial es como abrir una cuenta del banco en las personas. Cuando uno hace un servicio a una persona, está abriendo una cuenta en el banco de ella, que vas a tener intereses y que en algún momento lo vas a poder cobrar. ¿Me dejo entender? Y en esos favores, en ese servicio,
uno empieza a tener esos intereses. Y cuando hay algún asunto, esos intereses en algún momento tú los vas a poder cobrar. Te van a poder escuchar, te van a poder hacer caso, te van a poder ayudar, porque hay una cuenta abierta en el banco de la otra persona, ¿no? Justo basado en lo que nos estás compartiendo, Carlos, más o menos lo asocio con una serie que en algún momento vi de un médico que llega a un hospital y se hace cargo del hospital y siempre usaba la frase de, iba a visitar todas las áreas, ¿no? Y usaba la frase, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Encontrar una problemática para solucionar y entonces en vez de ponerse como el director de orquesta, como se dice, se ponía debajo de la persona que estaba a cargo de esa área y le ofrecía su tiempo, su dedicación para solucionar el problema y viabilizar lo que estaba sucediendo allí. Más o menos la asocio con esa serie. Voy a volverla a mirar para más o menos ver el vínculo que hay en ambas. Sí, o sea, definitivamente, como te dije, el líder servicial va a doblar, va a voltear la pirámide. O sea, lo común es que venga el líder y diga, oye, eso está mal, arréglenlo, ¿no? Arréglenlo, quién es la persona que lo tiene que hacer, marca una visión, ¿no? Las personas requieren una visión porque hay un problema, saben que necesitan una solución, pero el líder normal lo que va a hacer es, oye, tienen que arreglarlo o yo les voy a decir qué tienen que hacer, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Exacto. En este caso, el líder servicial voltea la pirámide y va a decir, yo sé que hay un problema, pero yo no les voy a decir qué tienen que hacer. No, yo voy a acompañarles. Es más, yo voy a empezar a realizar la solución, pero luego ustedes me van a ir acompañando porque me van a ver que yo lo estoy haciendo solo y los voy a acompañar a ustedes para que lo sigan haciendo junto conmigo, ¿no? Exacto. Sí, acabo de recordar, la serie se llamaba New Amsterdam. Pasemos a la siguiente consulta. ¿Cómo ves la evolución del liderazgo servicial en los próximos años? Bien, creo que va a ser más necesario, justamente en las metodologías ágiles se habla mucho sobre la necesidad de liderazgo servicial y es justamente porque ya tu influencia no se va o no se puede fundamentar en el dinero o en el poder y otras cosas más, ¿no? O sea, ya la gente está cansada de eso, ¿no? Por eso se dice que la gente no se va por un tema de dinero, se va por malos jefes, ¿no? Entonces, la gente se va por malos jefes y se queda por buenos jefes, ¿no? Y este buen jefe es justamente aquel que tiene una preocupación real, verdadera por las personas, ¿no? Más allá de sus ámbitos laborales, ¿no? Así que va a ser más necesario mientras más la gente se empodere, mientras más la gente, digamos, esté cansada de los abusos. Por eso se habla de las renuncias silenciosas, ¿no? Y que quizá la gente no te va a hablar, no te va a contar que está cansada, que está aburrida. No todo el mundo va a tener esa capacidad de decírtelo. Solamente lo vas a ver cuando no tengas los resultados que estás esperando, porque la gente no se mueve como tú esperarías, o porque la gente renuncia, ¿no? Entonces ese es el asunto. Va a ser mucho, mucho mayor cada vez. Correcto. ¿De qué manera el liderazgo servicial fomenta la innovación y la creatividad dentro de un equipo? El liderazgo servicial fomenta mucho la innovación y la creatividad porque, como he dicho, el líder no va a, digamos, dictar una visión. Él va a construir la visión junto con los demás. Por ende, en esa construcción están, digamos, un carácter creativo de las propias personas con las cuales se está construyendo la visión. Y lo mismo lo podemos ver en los evangelios, ¿no? O sea, hay, no sé, vamos a decirlo así, no sé, hay un Pedro, hay un Juan, ¿no? Hay un Pablo, bueno, aunque no lo conoce, aunque no vivió, no fue su discípulo de por sí de Jesús, pero hay visiones muy particulares de cada uno de estos, pero siguiendo la misma figura, ¿no? Entonces hay mucho de creativo porque aquí no es que el líder servicial te dice cómo tú tienes que hacer las cosas, sino que él te va a acompañar a desarrollar la tuya propia, pero que es lo que él te ha dado más tu propia cuota.
Ahí está la creatividad, ahí está la innovación. No es que tienes que ceñirte, no. Hay algo más de eso. Tú pones tu cuota creativa, innovadora, pero continúas con el legado de alguien más, porque es justamente esto que podríamos llamar como ese carisma que es compartido, ¿no? Ese ADN que el líder servicial, digamos, ha generado en ti, ¿no? O ha impartido. Y por esa razón son capaces de ser reconocidos, ¿no? Por esa razón es que se les llama cristianos, ¿no? Porque hay un Cristo, ¿no? Y siguen al Cristo. Y son fáciles de reconocer, ¿no? De identificar. Ok. ¿Cómo se puede transformar una cultura organizacional existente para alinearla con los principios del liderazgo servicial? Bueno, lo primero es tener claridad que un liderazgo servicial es una estrategia a largo plazo que apuesta por el desarrollo y por el crecimiento de las personas, ¿no? Entonces, esta cultura organizacional tiene que estar abierta a escuchar a las demás partes, a creer en las personas, a darle responsabilidad y acompañarlas, ¿no? Porque el líder servicial lo que hace es, antes de liderar a otro, se lidera a sí mismo, pero luego entra a liderar a otro en un proceso de one-to-one o de uno a uno, y lo que busca es desarrollarlo. Y una vez que lo desarrolla, que ya lo sana, por así decirlo, lo empodera, luego lo pone a otros cargos de liderazgo para que pueda aprender. Y una vez que está listo, ya puede liderar grupos mucho más grandes o hasta una comunidad. Entonces, esta cultura organizacional tiene que tener una gran claridad y disposición para dar poder a las otras personas. Y eso significa que confía en ellas y que ha sido capaz de desarrollarlas, ¿no? Ha sido capaz de educarlas, de formarlas, ¿no? Perfecto. ¿De qué manera el liderazgo servicial mejora la relación con los clientes y la satisfacción de los mismos? Bien, mejora definitivamente en el hecho que ya tú no solamente lo ves como un cliente, sino que lo ves como alguien a quien realmente quieres ayudar, ¿no? Entonces estás dispuesto a servirlo. Es decir, si te tiene que pagar un fin de mes y obviamente es tu cliente, tú no te pones en un plan, oye, no, me tienes que pagar y no me interesa, ¿no? Sino que preguntas, ¿qué ha pasado? Me ha pasado esto, me ha pasado el otro. Ok, ¿de qué manera crees que yo puedo ayudarte? Para que los dos podamos seguir creciendo. Porque me interesa que crezcas. Tanto me importas que si en algún momento yo veo y te digo, oye, ¿estás seguro que quieres hacer esta compra? Porque si tú haces esta compra puede ser que te quedes sin capital. Te recomendaría que no me compres tanto o que quizás este mes no me compres y veamos cómo va esto mejorando, o hacemos una compra que sea mucho menor para evaluar y ver cómo esto te ayuda. Entonces, esto es diferente, no es una forma donde, oye, la empresa me quiere ayudar, realmente le importo, realmente le intereso, no es que quiere solamente venderme, no. O sea, hay una cuestión más de trasfondo, ¿no? Entonces eso mejora la satisfacción, igual para brindar reportes, para hacer preguntas, para pedir perdón, disculpas o cuestiones que puedan ocurrir. Como te repito, nuevamente está el tema de la cuenta que yo he creado en el banco de las otras personas. Cuando hay algún conflicto, cuando hay algún problema, voy a apelar a esa cuenta la voy a cobrar, ¿no? Porque si no fuera así, puedo hacer lo que dice Jesús, ¿no? Con la misma vara que mides, con esa serás medido. Entonces, si yo entro en una situación muy formal en que así tienes que hacerlo, que me tienes que pagar ahora, etcétera, ¿qué va a pasar cuando yo me encuentre en la situación contraria? Cuando yo esté en pierde. No, me gustará que mi cliente me haga lo mismo, que me exija, no, que tú tienes que hacer lo otro, que ellos, me dejo entender. En ese sentido, como yo ya tengo una cuenta, ¿no?, creada en el banco del cliente, cuando me quiera venir con ese tipo de atropellos o situaciones, yo voy a cobrar la cuenta y decir, oye, ¿te acuerdas que la última vez te apoyamos frente a eso? Entonces, ¿cómo me vas a pedir tal cosa, no?
si yo te apoyé? Entonces, ahí se cobra uno eso, ¿no? Entonces, ese liderazgo servicial es estratégico también, tiene sentido, ¿no? Tanto hasta como para cerrar un problema con algún cliente, ¿no? Porque al final, tú como empresa no eres quien está quedando mal, ¿no? Porque al final hasta te debe, por así decirlo. Es mejor retirarte que te deban que tú debiendo, ¿no? Eso es, digamos, por así decirlo, el asunto, ¿no? Perfecto, Carlos. ¿Qué estrategias específicas pueden adoptar los líderes serviciales para asegurar que todos los miembros del equipo se sientan valorados y respetados? Justo has mencionado bastante esos términos en la entrevista. Bueno, uno, reconocimiento. Es bueno reconocer a las personas, que sean capaces de ser reconocidas, tener espacios de one-to-one para conocer un poco más sobre sus vidas, sobre lo que realmente les importa, tener espacios de compañerismo y coinonía. Por eso justamente Jesús comía, vivía, dormía, hasta se iba a fiestas, que eran un matrimonio, con sus discípulos. O sea, son estrategias muy de vivencia, ¿no? Por eso digo de generación de vínculo. Es mucho el generar un vínculo con los demás, y ese vínculo permite que yo conozca al otro, que el otro se conecte conmigo, que el otro se identifique conmigo, ¿no? Entonces, tengo que generar mucho vínculo, espacios como para que las otras personas se desarrollen, pensar en su crecimiento, pensar en su desarrollo, y eso me va a permitir a mí una ventaja. ¿Por qué? Porque puede ser que sea la razón por la cual se queden conmigo. O sea, digamos, o sea, trabajé en una empresa que, por ejemplo, era cuando hubo un programa de embajadores, ¿no? Yo les decía, oye, ¿y por qué no le damos por qué no nos ayudamos a estas personas a trabajar sus marcas personales? ¿Por qué no ayudamos a desarrollar su marca personal? Porque yo obviamente, conversaba con los demás, ¿no? Con mis compañeros. Y hay gente que tiene mucho potencial, pero ¿por qué no los están desarrollando, no? Y la respuesta era, es que tenemos miedo de que si hacen eso, se vayan a otras compañías, ¿no? Entonces, yo no los desarrollo profesionalmente como marca personal porque temería que si hago eso van a ser más atractivos laboralmente y por lo tanto se van a ir a otra empresa, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que al final igualmente se van. En cambio, si yo trabajo realmente con ellos, creo que puedo montar mis probabilidades que esa persona, quien pudiendo elegir una mejor empresa, pueda decir, no, yo me quiero quedar aquí porque tú me ayudaste, ¿no? Porque gracias a ti soy lo que soy, por eso me quiero quedar. Y si me voy, siempre voy a hablar muy bien de ti. En cualquier lugar donde yo me encuentre, todo el mundo va a decir que yo salí de ti. Entonces es diferente, definitivamente, ¿no? Ahí tienen una forma de cómo, pero es mucho de riesgo, como tú ves, ¿no? De apuesta, de vínculo, de reconocimiento junto con el otro. Entonces, si tú no, pues, no tienes ningún vínculo con la organización, definitivamente puedo entender por qué tienes miedo, ¿no? Exacto. Finalmente, tenemos todavía unos minutos para cerrar con esta pregunta. ¿Qué habilidades específicas deben desarrollar los líderes que desean practicar liderazgo servicial? Bueno, mucho olfato, hay que oler situaciones, mucha observación, hay que observar cómo están las personas, capacidad de diálogo, porque esto permite conocerlas más, interés por las personas, ¿no? Saber escucharlas y también crecer, porque a través del crecimiento que uno obtiene, otras personas que están detrás tuyo o debajo tuyo van a creer que sí puede hacerse, porque te ven a ti crecer, ¿no? Entonces yo creo que eso bueno, definitivamente muchas de las formas de cómo Jesús actuó, ¿no? Creo que eso es también fundamental, ¿no? Porque él también era un maestro, ¿no? Era una persona reconocida, pero como tú ves, andaba en los mercados, en las plazas, era una persona muy campechana, o sea, que estaba ahí con los demás, ¿no? Cosa que los fariseos, los saduceos y los escribas, aunque digamos, los fariseos estaban como que dados al pueblo, ellos preferían sería no tener distancia con los otros, tener una distancia muy corta, quizá ninguna,
que permitan estar cerca, ¿no? Entonces, eso. Perfecto, Carlos. Interesante lo que nos has compartido el día de hoy sobre el liderazgo servicial. Las personas que quieran seguirte, estar en contacto contigo, ¿cómo te ubican? Sí, así como Carlos Pérez Charlie me pueden buscar en Facebook, como también me pueden buscar en Instagram y también en LinkedIn. Perfecto, Carlos. Gracias nuevamente por habernos acompañado en este episodio y será hasta una próxima oportunidad. Genial, muchas gracias. Que te vaya bien. Hasta luego. Chao, chao. Estuvo con nosotros Carlos Pérez desde Perú, conversando sobre el tema liderazgo servicial, una estrategia del éxito empresarial. Y recuerda que tú gestionas la empresa con nuestra estrategia. Vamos a el speech de cierre del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio del podcast de Management Perú. Si te interesa que desarrollemos un tema en particular, háznoslo saber y nosotros ubicaremos al profesional adecuado para desarrollar un próximo episodio del podcast Management Talks. Este contenido es de acceso público. Si deseas usar nuestros videos para hacer tus reels, shorts o TikToks, hazlo con toda confianza. Porque no vamos a presentar ninguna queja en las redes sociales. Para estar enterado de nuestras novedades, debes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp Management Perú. Finalmente, si deseas apoyarnos, comparte este episodio con tu red de contactos. Por nuestra parte, quedamos muy satisfechos con tu participación. Nos vemos en un próximo episodio del podcast Management Talks. Hasta la próxima.